tendremos el tema Texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, parte 3, a cargo del Dr. Augusto Gianfranco Javich Escarsi, asesor de la Dirección Técnica Registral de la SUNARP. Para un mejor desarrollo de la capacitación, les recordamos que deben mantener encendida su cámara durante la clase. No se enviará link de asistencia, ya que el Zoom nos emite un reporte de permanencia. El chat del Zoom estará habilitado para sus consultas y se dará un espacio para la absolución de preguntas. Con esas indicaciones, empezamos la capacitación. Adelante, doctor Augusto Javich. Bienvenido, lo escuchamos. Doctor, Este ahora sí curso le de Cátedra SUNARP. Y quisiera confirmar, por favor, si es que se me logra escuchar bien, si me pueden confirmar si el audio llega con normal, con tranquilidad. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, ahora sí, sí, ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gianfranco Javich, asesor de la Dirección Técnica Registral. Y realmente es un placer para mí poder compartir estas próximas 2 horas aproximadamente con ustedes para comentarles un poco respecto a los procedimientos administrativos registrales que se llevan en registros. Es probable que en sus universidades no se haya tocado necesariamente el campo administrativo registral, la calificación registral, que es el procedimiento, por supuesto, misional principal del registro, y la publicidad, seguramente habrá sido abordada o por lo menos conocida por cada uno de ustedes en el día a día, teniendo en cuenta que el registro es muy importante para el tráfico jurídico. Pero también existen algunos procedimientos administrativos registrales, llamémosle procedimientos especiales distintos a la calificación registral, que resultan ser el día a día del registro y que no necesariamente son tan conocidos por el ciudadano de a pie. Pero ello no significa que estos procedimientos no sean importantes y, por supuesto, la relevancia de las decisiones en los actos administrativos que se emiten para poder facilitar justamente la calificación registral, la emisión de la publicidad y, por supuesto, la seguridad jurídica con la que cuenta el registro. En mi experiencia personal, antes de iniciar la exposición, les comento un poco. En casi 4 años he estado como jefe de la unidad registral de la zona 9, que funciona en Lima, una zona registral bastante grande, maneja más de la mitad de la presentación de títulos y publicidad a nivel nacional. Es una capacidad operativa y de recurso humano muy fuerte, muy potente, en la que tenemos oficinas registrales, coordinaciones de los distintos registros jurídicos. Está el registro de propiedad inmueble, el registro de bienes muebles, el registro de personas jurídicas y personas naturales, pero además una serie de coordinaciones que permiten darle movimiento justamente al servicio registral que nos debemos principalmente a los ciudadanos. Y por ende tenemos que tener especial consideración en la publicidad registral que se emite y en la calificación de los títulos que finalmente van a conllevar a la inscripción de los pedidos de los ciudadanos para otorgar justamente la seguridad jurídica y sobre todo, y grábense esto, chicos, sobre todo para poder facilitar las transacciones contractuales que realizan los particulares. El registro dentro de sus funciones es inscribir y publicitar, pero tiene un objetivo principal. Y ese objetivo principal es disminuir la asimetría de la información que puede existir entre el titular del derecho, que llamémoslo en un ejemplo el vendedor, versus las personas que desean adquirir ese derecho, como por ejemplo la compra-venta de una casa, la compra-venta de un vehículo. El vendedor está en mejor posición de conocer y saber todos los detalles del bien que vende, pero los compradores o los potenciales compradores
no tienen a la mano esta información de forma tan clara si no es justamente a través del registro. Un bien no registrado no da la certeza de que la información proporcionada por el vendedor sea cierta, completa o exacta. Sin embargo, a través del registro se facilita el conocimiento efectivo de la información que se encuentra o se cuenta en la partida registral para que se puedan tomar decisiones objetivas en menor tiempo y, por supuesto, con un menor costo. Con ese comentario, chicos, vamos a iniciar ya la presentación. Voy a presentar las diapositivas y me confirman, por favor, si las mismas se logran visualizar. Un segundo. ¿Me confirman si se logran ver, por favor? Sí, doctor. Bien, vamos a cambiar de lámina. A ver, un segundo. Bien, sí cambió, ¿cierto? Sí, doctor. Conforme. Bien. Dentro de los procedimientos administrativos registrales, en esta oportunidad vamos a tocar tres procedimientos puntuales. Tres procedimientos que se encuentran a cargo de la unidad registral. La unidad registral es la unidad orgánica misional que tiene cada zona registral. El territorio peruano está dividido en 14 zonas registrales que abarcan territorios que no necesariamente comprenden un único departamento. Por poner un ejemplo, la zona registral número 8, que tiene su sede principal en Huancayo, abarca tanto la provincia de Huancayo, departamento de Junín, pero también abarca el departamento de Cerro de Pasco, abarca Huancavelica, abarca parte de la selva central, y ese es el ámbito territorial de competencia de la zona 8. De esta forma tenemos 14 zonas registrales y, por supuesto, 14 jefes de unidad registral. Dentro de las funciones del jefe de unidad registral, por supuesto, está velar por la correcta atención de los servicios registrales, que son los de inscripción y publicidad. Pero también tiene funciones propias como jefe de unidad registral y de un equipo, por supuesto, de abogados, administrativos, practicantes, esigristas, que lo acompañan para lograr llevar a cabo este tipo de procedimientos. Los tres procedimientos que tocaremos el día de hoy es el procedimiento de duplicidad de partidas, el procedimiento de reconstrucción, que puede ser de partidas o de títulos archivados, y el procedimiento de regularización de asientos sin firma. El primer procedimiento de duplicidad de partidas es un procedimiento que conlleva una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para poder identificar el supuesto en el que pueda generarse una duplicidad de partidas. Y vamos a empezar a mencionar cuál es el principio principal que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de un procedimiento de duplicidad de partidos o cuando en realidad antes del procedimiento hablamos de la existencia de una duplicidad. Ya en las clases anteriores han llevado la charla, el curso sobre los principios registrales. Me voy a detener únicamente en este momento en el principio de especialidad. Y el principio de especialidad lo que manifiesta es que por cada bien o persona jurídica se debe abrir una partida registral independiente. Es decir, a cada bien o persona le vamos a dar una codificación única a partir de la cual en esa codificación única que es la partida registral se van a extender la primera inscripción y todos los actos posteriores relativos al bien o a la persona jurídica. Para poner un ejemplo, en el caso de ustedes, de las universidades como alumnos, se inscriben en la universidad, les asignan un código de matrícula, un código de alumno, y todos los actos, todas las inscripciones, todos los cursos a los que se someten, con ese código los pueden ubicar de forma sencilla y verificar todo el historial
de récord universitario que ustedes han tenido. En el registro funciona de manera similar. Una vez que se inscribe una persona jurídica, una vez que se inscribe una propiedad inmueble, una vez que se inscribe un vehículo, todos los actos posteriores, llámense transferencias, llámense embargos, llámense adquisiciones, llámense garantías, declaratorias de fábrica, etcétera, van a seguir el camino del código asignado a ese bien al momento de su primera inscripción. ¿Qué nos permite esta técnica registral que se logra a través del principio de especialidad? Permite que brindemos información de forma ordenada de los actos y jurídicos, de los actos jurídicos que se inscriben. Y esta información ordenada va a permitir que cuando la información del registro se exteriorice a través de la publicidad registral, la lectura de la misma pueda ser de fácil acceso y entendimiento para el ciudadano común. De lo contrario, si no aplicásemos la técnica del folio real o la técnica del folio personal, no podríamos tener un orden para poder conocer, por poner un ejemplo, en una propiedad, en una vivienda, ubicar toda la historia de ese predio de manera sencilla. ¿Cuántas veces fue vendido? Si tiene una declaratoria de fábrica, si tiene una hipoteca, si tiene un embargo, etcétera. Pero ¿cómo se logra esta primera inscripción de la que se menciona a través del principio de especialidad? Esta primera inscripción se materializa a través de la inmatriculación. La inmatriculación no es otra cosa que la primera inscripción que se efectúa a través de un acto inscribible donde se le va a crear una partida registral al bien o a la persona. Se le da la vida tabular a este bien o persona para que sirva de base para las inscripciones posteriores. Y una vez que se le asigna este número de partida, ésta se constituye en la unidad de registro para que puedan publicitarse los demás actos. Y además, con este código, facilita la posibilidad de que un ciudadano pueda efectuar la búsqueda respecto de ese bien a través del número de la partida. Por supuesto que existen otros mecanismos para conocer la titularidad de los bienes. Eventualmente el ciudadano común no necesariamente va a conocer el número de la partida registral, que es la unidad de registros con la que identificamos a los bienes. Pero a través de una búsqueda con los nombres de los propietarios, también podemos llegar a la misma información. Mencionado ello, el principio de especialidad, la inmatriculación, los actos posteriores que se realizan a través de los distintos actos inscribibles y de este principio de especialidad, la pregunta surge, ¿y dónde empiezan o dónde surgen los problemas para abordar el aspecto de la duplicidad? Y la duplicidad de partidas surge porque efectivamente existe un problema. Según el principio de especialidad, a cada bien se le asigna una sola partida, pero por una falla justamente en este principio y en la técnica registral, a ese mismo bien se le terminan asignando dos o más números de partidas. Es decir, se inscribe el mismo bien en dos partidas y por ende cada una de ellas empieza a tomar vida propia y eventualmente pueden efectuarse inscripciones posteriores, incluso distintas, en cada una de las partidas, lo que nos va a generar una duplicidad. La duplicidad no es otra cosa que dos partidas o más para el mismo bien. Pero el Reglamento General de los Registros Públicos también considera como duplicidad aquellos casos, como lo pueden ver en la figura, cuando en el caso de registro de predios se inscribe un predio total o parcialmente superpuesto sobre uno que ya se encontraba inscrito con anterioridad. De este modo tenemos que la duplicidad de partidas consiste básicamente en un defecto en la técnica registral que se aplicó en virtud del principio de especialidad, donde, como consecuencia de este defecto en la aplicación de la técnica registral, se apertura más de una partida para un mismo bien o para una misma persona, o de lo contrario, cuando como consecuencia, y esto solo en el registro de predios, de una inscripción posterior,
el área de este nuevo predio se superpone con uno ya inscrito total o parcialmente. La duplicidad de partidas puede existir en los distintos registros jurídicos, en el registro de personas jurídicas, en el registro de personas naturales, en el registro de propiedad vehicular y en el registro de propiedad inmueble, pero principalmente la mayor problemática de duplicidades de partidas se dan en el registro de propiedad inmueble, específicamente en el registro de predios, y a lo largo de la exposición vamos a mencionar el porqué y algunas alternativas que la SUNAR ha implementado para poderles justamente dar tratamiento y solución a esta problemática de las duplicidades. Las duplicidades de partidas pueden ser duplicidades idénticas, pueden ser duplicidades compatibles o pueden ser duplicidades incompatibles. Las primeras dos, las idénticas y las compatibles, no generan un daño efectivo o un daño real en el registro, pero es importante abordarlas para poder prevenir que esta situación se convierta en una duplicidad incompatible. ¿En qué consiste una duplicidad idéntica? Una duplicidad idéntica consiste en haber aperturado para el mismo bien dos partidas con la misma información. Gianfranco Javich es titular de un bien y al bien se le aperturó la partida número 1 y la partida número 2. Pero finalmente, en ambas partidas, sigue figurando Gianfranco Javich como propietario y la descripción que estas partidas hacen sobre el bien es exactamente la misma. En las duplicidades compatibles, para seguir este ejemplo, Gianfranco Javich adquiere un bien, se abren dos partidas, partida 1 y partida 2, en ambas figura Gianfranco Javich como titular registral, pero en la segunda partida, Gianfranco Javich hipoteca el bien, situación que no se visualiza o no se inscribe en la primera partida. En ese sentido, ya existe un asiento que marca la diferencia y por ende ya no son partidas idénticas. Pero como es Gianfranco Javich el que realiza el acto de gravamen, el acto de la hipoteca, sigue siendo compatible. Por lo tanto, se le puede dar una solución inmediata. Y las duplicidades incompatibles son aquellas cuando existe una inscripción que colisiona contra los asientos registrales de la otra partida duplicada. Vamos a verlo en el transcurso de la exposición con algunos ejemplos para que les pueda ser un poco más fácil entender el mecanismo corrector que se ha establecido para cada uno de los procedimientos, pero en principio me gustaría que tengan en consideración que existen tres tipos de duplicidades: las idénticas, las compatibles y las incompatibles. Y estos tres tipos de duplicidades pueden darse en los distintos registros jurídicos. Pero este nivel de género. ¿Por qué se genera una duplicidad? Vamos a poner algunos ejemplos de acuerdo al registro jurídico correspondiente. Estos ejemplos son los más comunes, pero no se limitan a ellos la situación de una duplicidad de partidas, hay que tener en cuenta, pero son situaciones que comúnmente a lo largo del desarrollo de los casos a nivel nacional suelen tener mayor injerencia y mayor relevancia. En el caso del registro de personas naturales es muy común que podamos tener inscrito un testamento y una sucesión intestada sobre el mismo causante. O también podemos tener casos en los que la sucesión intestada se inscribe en dos o más oficinas registrales con distintos herederos. En este segundo supuesto, estamos hablando de duplicidades incompatibles, ya que existe una colisión entre los herederos que se establecen en cada una de las oficinas registrales. En el registro de propiedad vehicular, lo más común es que pueda suceder una doble inmatriculación del vehículo, es decir, el mismo vehículo con motor, chasis, carrocería, se inscribe en dos partidas distintas, con lo cual se le asignan dos números de placa distintos, pero en la realidad física el vehículo es uno solo, por supuesto. Esto no genera una duplicidad de partidas. Y también existe una situación muy particular, solo vinculada al registro de propiedad vehicular, donde los vehículos menores, llámense motocicletas, las mototaxis, fueron en algún momento autorizados para que puedan inscribirse en las municipalidades. Las municipalidades
establecieron un registro administrativo donde inscribieron estos vehículos menores, se les asignó un número de placa, pero posteriormente la competencia para inscribir estos vehículos la mantiene la SUNAR y las municipalidades trasladaron este acervo documentario hacia la SUNAR. Sin embargo, en paralelo, el ciudadano ya había inscrito esa misma moto que inscribió ante la municipalidad ante registros públicos. En ese sentido, también tenemos un supuesto de duplicidad de partidas. Y en el caso del registro de predios, existe distinta casuística vinculada a la posibilidad de una duplicidad de partidas. Se tratado de resumirlo en tres casos que son los más comunes. Uno de ellos es por la superposición total o parcial de áreas inscritas en partidas registrales de distintos predios. Es decir, estamos hablando de dos predios distintos, pero gráficamente, es decir, a nivel de planos, a nivel de memoria descriptiva, a nivel de documentos, a nivel de contratos, de minuta, estos dos predios totalmente distintos ocupan una misma área geográfica. Cuando queremos georreferenciar estos dos predios, uno se superpone sobre el otro. Lo que sabemos que en la realidad física eso no es posible, pero en la realidad jurídica, en la realidad contractual, el área que abarca un predio está superpuesto total o parcialmente con el área que abarca el segundo predio en documentos totalmente distintos y por ende mencionamos que son predios distintos. Otro motivo es las deficiencias que existen en la información gráfica que ocasiona justamente patologías como la doble inmatriculación. Cuando comentábamos en la primera lámina sobre la inmatriculación y el principio de especialidad, justamente una falla en la técnica registral del principio de especialidad es abrir una partida respecto de un bien que ya se encuentra inscrito. En ese sentido, si en 1980 se inscribe un predio y se le asigna una partida registral, no debería darse el caso que 20 años después se vuelva a inscribir ese mismo predio en otra partida registral. Pero esos casos eventualmente se dan porque existe deficiencia en la información gráfica. ¿Y qué quiero decir con deficiencia en la información gráfica? Que debemos tener en cuenta que en 1980 los requisitos, o antes incluso, los requisitos que existían para poder aperturar una partida registral en el registro de predios no requerían de información gráfica y técnica que le permita a nuestras áreas de base gráfica registral poder dibujar y plasmar este plano de este predio en un sistema. En ese sentido, si bien el predio se inscribía en un tomo, en una ficha, no existía un sistema interconectado que permita graficar ese predio para que cuando 20 años después llegó otro título para inscribir ese mismo predio, podamos indicar a través de las áreas de base gráfica registral que sobre dicha área ya se había inmatriculado el mismo. Por supuesto, esas situaciones, a medida que van avanzando los años y registros, se ha ido tecnificando en los últimos 30 años aproximadamente. Esas situaciones se aminoran en gran cantidad, pero debemos tener en cuenta que el registro de propiedad inmueble data de hace muchos años atrás y la información técnica que se requería a dicha fecha no necesariamente era un requisito para poder inscribir una propiedad. Bien. Vamos a comentar un poquito sobre las partidas idénticas, compatibles e incompatibles que fueron los tres casos que les mencioné hace un momento y les pedí por favor que puedan tenerlo en cuenta. Las partidas idénticas, características, contienen en sus asientos de inscripción los mismos actos y derechos inscritos, con lo cual estoy viendo prácticamente un espejo entre una partida y la otra, donde el mismo bien o persona jurídica ha sido asignado en dos partidas distintas. ¿Cuál es el mecanismo corrector cuando tenemos este tipo de casos? Al no existir colisión de derechos inscritos, y tener la información en ambas partidas respecto al mismo bien, los mismos actos inscritos, lo que se dispone a través de una resolución que emite el jefe de unidad registral
es el cierre de la partida menos antigua. ¿Qué quiero decir con la partida menos antigua? La partida menos antigua vamos a considerar a aquella que se apertura con posterioridad a la partida original con la cual se está duplicando la información. Partida 1 se apertura en 1995, partida 2 se apertura en 1997. Por ende, ante un caso de duplicidad con inscripciones idénticas, la partida a cerrar será la menos antigua, que es la de 1997. Y se deja constancia, por supuesto, en esta partida que permanece abierta, el cierre que se ha efectuado respecto de la partida menos antigua. Y en la menos antigua, por supuesto, se extenderá un asiento de cierre para dejar constancia también de que esta partida se ha cerrado. En el caso de inscripciones compatibles, tampoco existe una colisión de actos inscritos o de derechos inscritos o de titularidades inscritas. La información de las partidas duplicadas en el caso de compatibles mantienen una cadena de transferencias y los actos que se puedan encontrar inscritos como segundos actos no generan conflictos de intereses entre los titulares. Por lo general, en el caso de duplicidades compatibles, lo que tenemos es dos partidas creadas para el mismo bien, pero en una de ellas la cadena de transferencias o la cadena de segundos actos continuó su vida y la otra quedó congelada en el tiempo. Nacieron idénticas y con el pasar de los años se comenzaron a efectuar inscripciones en solo una de ellas y la otra quedó sin actos posteriores. En estos casos, al no generar ningún tipo de conflicto, se dispone nuevamente el cierre de la partida menos antigua y el traslado de los asientos a la partida que permanece abierta. Si tuviésemos un caso en la que la partida más antigua tiene todo el tracto de los actos posteriores inscritos y la partida más reciente es la que se quedó sin inscripciones posteriores, no hay ningún acto que trasladar a la partida más antigua. Sin embargo, lo común, lo que suele pasar en el día a día, es que más bien en el caso de duplicidades compatibles, la partida más nueva, la partida más reciente, es la que tenga mayor tráfico jurídico. Es donde por lo general se realizan las inscripciones posteriores. Y más bien, la partida más antigua, que es la que debe prevalecer abierta de acuerdo a la normativa registral existente que establece mantener abierta la partida más antigua, es la que se queda congelada en el tiempo. Por ende, cuando cerramos la partida más nueva, lo que debemos hacer es trasladar todas esas inscripciones posteriores a la partida más antigua para que todos los actos que se han inscrito continúen en la partida que permanecerá abierta. Y luego tenemos el caso de las partidas, por supuesto, incompatibles, donde la información de las partidas duplicadas colisionan entre sí. Y el procedimiento en este caso es distinto y mucho más largo que el caso de las partidas idénticas y compatibles. En este caso no se emite directamente una resolución que dispone el cierre de la partida más antigua, como sí sucedía en las idénticas y en las compatibles, sino que en este caso debe hacerse primero una evaluación para disponer el inicio del procedimiento. Nótese que acá ya estamos hablando de iniciar un procedimiento que va a conllevar actuaciones procedimentales en el camino para luego poder emitir una resolución final sobre el procedimiento que constituiría el acto administrativo sobre el expediente que se está analizando. Se dispone primero el inicio del procedimiento de cierre de la partida menos antigua, pero no se cierra en ese momento, sino que se notifica a los titulares registrales y a todo aquel que tenga algún derecho inscrito que pueda verse afectado con este cierre que se pretende realizar. Además, para conocimientos de terceros, que puedan ser personas interesadas o afectadas sin titularidades inscritas, se publica este procedimiento de inicio en la página web de la SUNAR. Se espera un plazo de 60 días hábiles desde efectuadas las notificaciones a cada uno de los titulares
Notificaciones como ustedes conocen al amparo de la 27444, que estamos hablando de la notificación personal. Y luego, si es que no hubiese oposición, si no mediase oposición de algún interesado que considera que el cierre de la partida menos antigua va a haber afectado su derecho inscrito, se concluye el procedimiento con el cierre de la partida menos antigua. Y en caso exista una oposición, se evalúa la oposición, se revisa que haya sido presentada dentro del plazo establecido de los 60 días hábiles desde notificado el hecho y se concluye el procedimiento manteniendo ambas partidas abiertas. Es muy importante esta última consecuencia cuando media una oposición al procedimiento de inicio de cierre por duplicidad, porque como podrán darse cuenta, la solución administrativa planteada de corregir la deficiencia de la técnica registral en la que se vulneró el principio de especialidad no genera la cancelación del asiento o de la partida menos antigua, sino que lo que genera es el cierre de la partida menos antigua. Y este cierre puede verse truncado por la oposición de cualquier particular que sienta que se va a ver afectado con dicha decisión. ¿Qué quiero decir con ello? Que finalmente el procedimiento administrativo de cierre de partidas no tiene por objetivo un pronunciamiento sobre el fondo, sobre la validez de los asientos registrales, ni menos aún sobre el mejor derecho de propiedad que puedan ostentar los titulares registrales de las partidas duplicadas, puesto que dicho procedimiento se ventila necesariamente en la sede judicial. Lo que se busca con el procedimiento de duplicidad de partidas a nivel administrativo es evitar que se continúen inscribiendo actos en las partidas duplicadas y por ende comunicar, publicitar a la ciudadanía, a los futuros contratantes, de que existe esta anomalía en el caso de estas dos partidas para que tengan conocimiento pleno y oportuno de las transacciones jurídicas que desean realizar. Pero no, y repito, tiene por objetivo en ningún momento el procedimiento administrativo decidir el mejor derecho de propiedad que pueda tener, sea la partida más reciente o sea la partida más antigua. Situación que tiene que ventilarse necesariamente en el ámbito judicial. Vamos a ver algunos casos prácticos, algunos casos reales de duplicidades de partidas. Vamos a iniciar con un caso bastante sencillo de una duplicidad en el registro de personas naturales, y este supuesto que se muestra en pantalla es de un caso de partidas compatibles. Ahora vamos a analizar el porqué de la compatibilidad. En el primer asiento, en el asiento B1 de la partida 23825325 del registro de sucesiones intestadas, se inscribe la anotación preventiva de la sucesión intestada de Carla Campos Aliaga. Esta sucesión intestada fue presentada el 10 de febrero del 2021 y posterior a la anotación preventiva, luego, como ustedes saben, se inscribe ya la declaratoria de herederos. Y los herederos de esta causante se inscriben en la misma partida y se declara como herederos, se publicita como herederos en la partida a Isabela y a Joel Matías Campos, en mérito a un título, por supuesto, posterior del año 2024. Sucede que entre la anotación preventiva y la declaratoria de herederos efectuada en esta partida 23825325, el 23 de septiembre del 2024, días antes de la inscripción de la declaratoria de herederos, en una oficina registral distinta, que es la oficina registral de Huancayo, también se inscribe en otra partida, la 02037702, la declaratoria de herederos de la causante Carla Campos Aliaga. Misma causante, dos declaratorias de herederos inscritas. Pero los herederos que se declaran en esta oficina registral de Huancayo son los mismos
que se declararon en la Oficina Registral de Lima. En ambos casos tenemos a la causante Carla Campos Aliaga y también tenemos a los mismos herederos Isabela y Joel Matías Campos. Sin embargo, en la partida registral de Huancayo, es decir, en la segunda partida, no consta inscrito el asiento de la anotación preventiva que sí consta en Lima. Por lo cual, no se trata de duplicidades idénticas, pero no existe ninguna colisión de derechos inscritos entre ambas partidas. Por ende, en este caso, estamos hablando de una partida compatible en la que la partida más antigua será aquella donde se realizó la primera inscripción. Y ojo con esto, es un tema muy importante. ¿Cómo determinamos qué partida es la más antigua? Si bien la declaratoria de herederos en una se hizo el 17 de octubre del 24 y en otra se hizo el 23 de septiembre del 24, aun cuando la segunda partida tiene una declaratoria de herederos inscrita con fecha anterior a la primera, la partida más antigua no manda la declaratoria de herederos, sino, en el caso de la primera, el momento en la que se hizo la anotación preventiva, es decir, el 10 de febrero del 2021. Por ende, la partida a cerrar será la partida de la Oficina Registral de Huancayo, prevaleciendo la partida abierta de la Oficina Registral de Lima, y es lo que podemos ver en la parte inferior de la presentación, que es un extracto, por supuesto, de la resolución, donde se dispone el cierre de la partida 02037702 de la Oficina Registral de Huancayo por duplicidad con inscripciones compatibles con la partida de Lima. Es importante recalcar que en este caso, tema aparte de las duplicidades, existía una regla del Código Civil que ustedes deben haber estudiado porque la modificación ha sido bastante reciente, en donde en el libro del registro de sucesiones se establecía que la inscripción de las sucesiones se realiza en el domicilio del causante y donde se encuentren sus bienes. ¿Qué generaba esta situación modificada recientemente en el Código Civil? Que existía una duplicidad legal, porque la norma así lo preveía, de que ante el fallecimiento de una persona, la sucesión intestada debía inscribirse en el lugar donde fallece, en el domicilio donde fallece la persona, pero además, si tenía bienes en 5 o 6 o 7 oficinas registrales, también se inscribían en estas 5, 6 o 7 oficinas registrales. Pese a que el registro, bastantes años atrás ya, se encuentra interconectado a nivel nacional para poder verificar si una sucesión intestada ha sido inscrita en Huancayo y el registrador se encuentra calificando el título en Lima. Esa interconexión ya existe desde bastantes años, pero la regla del Código Civil persistía en ese sentido. Recientemente, con la modificatoria del Código Civil, ya refleja una realidad tecnológica de interconexión. Es decir, lo que sucedía en la práctica real del registro hoy también se ve ya materializado en el Código Civil a través de la regla que señala que las inscripciones en el registro de sucesiones intestadas se hacen en la oficina registral indicada por el interesado en la rogatoria del título. Es decir, el interesado inscribe en la oficina registral que considera, porque debido a la interconexión, independientemente que tenga bienes en 5, 6 o 2 oficinas registrales, la interconexión va a poder saber y conocer la inscripción de dicha sucesión. Está. Un caso de duplicidad incompatible, pero esta vez del registro de propiedad vehicular. En el caso del registro de propiedad vehicular, existe una característica importante, que es que el vehículo, además de estar individualizado como tal a través del chasis, que vendría a ser el número de VIN que se le asigna al vehículo, el número de motor que también tiene el vehículo, también tiene el número de placa que es asignado por registros. En este caso, cuando se inscribe un vehículo por primera vez al registro, se le asigna un número de partida registral y se le asigna a la vez un número de placa. ¿Cómo sucede una duplicidad en el registro vehicular bajo el ejemplo con
con partidas incompatibles, esta vez que inicialmente se inmatricula el vehículo en la partida 50 20 15 32 en 1987, se le asigna un número de placa y posteriormente se vuelve a inscribir este mismo vehículo en una partida registral, pero las inscripciones se hacen, como pueden ver en la parte inferior, a favor de personas distintas. En una se inscribe a favor de Julio Rodríguez Santos, en la otra se inscribe a favor de Jorge Ramírez Torres. Cuando verificamos la información de ambas partidas registrales, lo que podemos advertir es que existe una coincidencia en el número del VIN o en el número de chasis o en el número de motor, en otros elementos que nos permitan llegar a la conclusión de que estamos hablando del mismo vehículo inscrito dos veces. Pero en este caso existe una colisión de titulares registrales. Tenemos dos titulares registrales distintos para el mismo bien que se ha inscrito dos veces. En ese caso, lo que tenemos es una inscripción de un vehículo con inscripciones incompatibles al que le tenemos que aplicar la regla del inicio de procedimiento de cierre por duplicidad, notificar a los interesados, esperar el plazo de oposición de los 60 días desde notificado, para que, si no se presentase oposición, podamos cerrar la partida menos antigua y si mediase oposición, tendremos que concluir el procedimiento manteniendo ambas partidas abiertas para que la problemática pueda ser dilucidada a nivel del Poder Judicial. En el caso del registro de predios, existe una casuística mucho más variable. Existe mayor cantidad de casos vinculados al registro de propiedad inmueble que pueden generar una duplicidad de partidas. Recordemos que en el caso de personas jurídicas o naturales, por lo general estamos hablando de que se inscribe para la misma persona dos actos en partidas registrales distintas y sobre ellas comienza a generarse el tráfico jurídico. Pero en el caso del registro de predios, si bien también puede inscribirse para el mismo predio dos partidas registrales, o un mismo predio puede tener dos partidas registrales por una deficiencia en el principio de especialidad y en la técnica registral, también existe un supuesto adicional, que es el más común. Y este supuesto adicional más común es justamente la superposición, situación que no va a existir, por supuesto, en el registro de personas naturales, ni en el registro de personas jurídicas, ni en el de vehicular. La superposición total o parcial de predios distintos sobre la misma área gráfica a nivel de la inscripción que se realiza. Y como les fui comentando inicialmente, esto se da principalmente por las fechas en las que se crea el registro de propiedad inmueble. Este registro se funda en 1888 y desde su creación no existía, como les comenté, una normativa expresa que exija la presentación de documentación gráfica, menos aún documentación técnica con vértices o coordenadas que permitan georreferenciar un predio. En ese sentido, los predios en la antigüedad se inscribían por fundos, por latifundios, por parcelas, y las descripciones literales para poder ubicar el predio por lo general eran las colindancias. Colinda con la sequía X, colinda con el fundo tal, alcanza hasta la ladera del cerro tal, eventualmente llega hasta determinado puquio y la descripción de ese inmueble se materializaba en el asiento y se inscribía de esa forma. Y por supuesto las personas de aquel entonces conocían seguramente los límites de la propiedad. Pero a medida que van pasando los años y las ciudades van creciendo y la población va creciendo y diversificándose, esa información que en su momento era útil para poder describir e individualizar un predio, ya no resulta ser tan útil en el día a día. Y si a eso le sumamos que aún teniendo la descripción del predio inscrito en el asiento, ¿cómo lo ubicamos georreferencialmente en una cartografía? Es decir, básicamente en el Google Maps que usamos todos. Tenemos la descripción del predio, sabemos que mide 10.000 metros cuadrados, sabemos que colinda con determinadas ubicaciones, pero no podemos posicionarlo exactamente
sobre el lugar real de la cartografía. Lo rotamos, lo giramos, de repente lo estamos colocando en el map muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha. Y esta situación justamente es la que, a falta de esta información, puede generar deficiencia y por ende superposiciones con otros predios inscritos que acceden al registro. A partir de 1989, mediante un decreto supremo 0289 del Ministerio de Justicia, se establece la obligación de presentar información gráfica para la inscripción de las inmatriculaciones, que es la primera inscripción que se realiza respecto de un predio, subdivisiones, desmembraciones, acumulaciones y en realidad de aquellos actos que implican la modificación física del predio. Ya hablando en la actualidad, por supuesto que esta información tiene una exigencia mayor donde se tienen que establecer muchas veces vértices, en algunos casos se establecen coordenadas, las colindancias son mucho más precisas, además que el datum en el que se presentan estos documentos es un datum oficial que es el WG84, con el que todas las entidades debemos trabajar para poder georreferenciar los predios. La ausencia de eficiencia de esta información técnica en los antecedentes registrales, por supuesto, no es atribuible al registro porque, como lo comenté desde un inicio, era la normatividad de la época que se amoldaba a las necesidades de aquel momento. Las necesidades fueron variando en el tiempo, pero las inscripciones que se fueron efectuando durante estos más de 100 años no tenían una información que nos permita tener información gráfica certera de la ubicación real de estos polígonos. Ello no significa que como tarea la SUNAR no deba de ir actualizando su base gráfica registral en función a la data histórica que maneja. Y por supuesto que es un procedimiento que se realiza, pero este procedimiento se realiza en función a la información que podamos encontrar en los títulos archivados. Si en los títulos archivados tenemos información suficiente que a los ingenieros del área de base gráfica registral les permita reconstruir el polígono y poder armar el predio a como está descrito en el contrato, en la minuta, en la descripción, por supuesto que se realizará. Bien. Con esta introducción me gustaría poder mencionarles algunos casos, ejemplos muy sencillos para que puedan tener en consideración y sobre todo ejemplos muy cotidianos, que no necesariamente necesitas estar trabajando o laborando dentro del ámbito registral para que pueda o puedan ustedes en realidad tener cercanía con alguno de los casos que les voy a mostrar. Son casos que pueden suceder en el día a día, por lo cual es importante que tengan algunas nociones básicas de cuál es el tratamiento que se le puede dar ante una eventual duplicidad y también saber si están realmente sobre un caso de duplicidad o no. El primero de los casos que vamos a ver ya dentro del registro de la propiedad inmueble, específicamente del registro de predios, es el caso de partidas idénticas. En este caso tenemos, como se ve en la foto, un terreno que en su momento se construyó seguramente un primer piso y sobre ese primer piso se fueron construyendo departamentos. Como consecuencia de la construcción de los departamentos, seguramente se inscribió la declaratoria de fábrica, la junta de propietarios, el reglamento interno y lo que todos conocemos, luego se independizaron en unidades inmobiliarias específicas, llámense los departamentos respecto de esta construcción. Es así que en la primera imagen tenemos el departamento 201, ubicado en el jirón Nápoli 325 de Surquío, que se independizó de su partida matriz, es decir, del lugar donde se encontraba inscrito primigeniamente el terreno, que era la ficha 23598. ¿Y cuándo se independizó este departamento 201? Se independizó en el año 1997. Se inscribió a favor de Jorge Solano y a la fecha no existen más cargas ni gravámenes ni ningún otro tipo de actos más allá de la independización a favor del titular registral Jorge Solano. En el otro caso, para hablar de idénticas tenemos que tener la misma información. Mismo departamento, departamento 201 en el Jirón Napoli 325 Surquío, pero la independización, si se dan cuenta,
se hace nuevamente en una partida registral distinta. Pese a que el predio ya había sido independizado en 1997, como consecuencia de la construcción y la declaratoria de fábrica y el reglamento interno que les comenté, esta vez, en el 2013, se vuelve a independizar en otra partida registral. ¿Qué se ha generado? Se han generado para el mismo departamento dos partidas registrales distintas, la de 1997 y la del año 2013. Pero para suerte en este caso, el titular registral sigue siendo Jorge Solano y no existen inscripciones de cargas, gravámenes u otros que puedan generar algún tipo de colisión. Partidas registrales idénticas, no existe colisión de derechos inscritos, se cierra la más nueva, que vendría a ser cerrar la del año 2013, se corrige la anomalía administrativa registral que se tiene como consecuencia de la inaplicación del principio de especialidad y queda abierta únicamente el departamento inscrito en la ficha 23598 de 1997 y evitamos con ello que en un caso eventual posterior pueda generarse una incompatibilidad. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero esta vez en un caso de partidas compatibles. Seguimos con el departamento 201, independizado en 1997, y esa partida no se movió más. Quedó registrada a nombre de Jorge Solano sin ninguna inscripción posterior. Pero en el otro caso, la otra partida que se abrió años posteriores en el 2013, sí tuvo movimiento. Jorge Solano transfirió el departamento 201 a favor de Pedro Melgar. Y Pedro Melgar, como no tenía la liquidez suficiente para poder adquirir el departamento, obtuvo un crédito a través del banco de crédito y como consecuencia se generó una hipoteca que se inscribe en esta partida registral. Nótese que las partidas iniciaron idénticas, pero la partida del año 2013 generó movimiento, generó tráfico jurídico y ese tráfico jurídico terminó inscribiéndose en el registro. Pero, ¿por qué las denominamos compatibles? Porque hay un tema importante que debemos tener en consideración, la existencia del tracto. En la primera partida, Jorge Solano es el titular. En la segunda partida, Jorge Solano fue el titular. Pero fue Jorge Solano quien transfirió a favor de Pedro Melgar y Pedro Melgar fue el que efectuó la hipoteca a favor del banco de crédito. En ese sentido, no existe una colisión de derechos, lo que existe es una continuidad de actos que siguen una cadena en común. En estos casos, el procedimiento administrativo de duplicidad de partidas ha previsto una solución administrativa que consiste en cerrar la partida menos antigua. Siempre la regla, salvo excepciones muy puntuales, que sí las existen, es cerrar la partida menos antigua. ¿Cuál es la partida menos antigua? La del 2013. Pero momento, la del 2013 tiene dos actos inscritos que son válidos en función al principio de legitimidad registral, ¿cierto? Que lo han visto en las clases anteriores. ¿Qué sucede con esa compra-venta inscrita? ¿Qué sucede con esa hipoteca inscrita? Como no existe colisión de derechos inscritos, esos dos actos se trasladan de la partida más reciente a la partida más antigua. Es decir, al momento de cerrar la partida del año 2013, esas dos inscripciones las trasladamos a la partida de 1997 para que se publicite toda la cadena en la partida de mayor antigüedad. Y con ello, nuevamente solucionamos a nivel administrativo el problema generado como consecuencia de la inaplicación del principio de especialidad que tanto hemos estado conversando. Vamos a entrar ya al ámbito de las partidas incompatibles. En el caso de las partidas incompatibles, como les comenté, sí existe una incompatibilidad entre los asientos generados en una y otra partida que colisionan entre sí y no permiten un traslado, por supuesto. ¿Por qué se dan estos casos? Como lo hemos venido comentando, para refrescar un poquito los supuestos, por asignación de dos o más partidas al mismo predio, por superposición total de dos predios distintos o por superposición parcial de dos predios distintos. Y en estos casos la solución ya no
pasa por un análisis estrictamente jurídico para poder determinar cuál de las partidas es más reciente y por ende cerrar la más reciente y prevalecer la más antigua. Como existe un conflicto de titularidades de derechos inscritos y estamos hablando de dos predios distintos que se superponen sobre la misma área, lo que tenemos que tener en cuenta es que se requiere de información del área de base gráfica registral para confirmar la duplicidad. ¿Y qué es el área de base gráfica registral? El área de base gráfica registral no es otra cosa que un área compuesta por ingenieros y arquitectos que, en función a la información que tenemos cargados en nuestros sistemas de los predios inscritos, nos pueden determinar y confirmar si el predio 1, que se inscribió inicialmente, tiene una superposición con el predio 2, que se inscribió en parte del área del predio 1 o totalmente sobre el área del predio 1. Una vez que tenemos esta información, como la función del registro es publicitar para que las contrataciones puedan fluir y todas las personas tengan conocimiento efectivo de los hechos inscritos, este procedimiento va a tener su tiempo en poderse resolver a nivel administrativo. Estamos hablando de una evaluación donde se inicia el procedimiento de cierre, 60 días hábiles para poderse oponer, el tiempo de las notificaciones propias de la 27444 y la conclusión del procedimiento con el cierre con la oposición. Estamos hablando de meses en la que la solución administrativa va a tener un cierre al final, una decisión, un acto administrativo. Pero los ciudadanos pueden continuar contratando sobre estas dos partidas duplicadas en tanto no tengamos el cierre respectivo como consecuencia de la evaluación, ¿cierto? En ese sentido, lo que busca el registro es informar a los ciudadanos de que existe, por si acaso, respecto de este caso, una duplicidad. ¿Y cómo se informa? Se informa a través del sistema informático. Cuando una persona solicita una publicidad registral respecto de alguno de estos predios que se encuentran aún en evaluación por parte del jefe de unidad registral para determinar la procedencia de la duplicidad, lo que sí va a saber el ciudadano es que sobre esa partida existe una alerta de duplicidad y la evaluación se encuentra en trámite. En ese sentido, se comunica a la ciudadanía para que sepan que sí contratan, porque es posible contratar, es posible seguir inscribiendo actos en tanto las partidas no se encuentren cerradas, tendrá pleno conocimiento de la situación administrativa que existe respecto del predio objeto de la transacción contractual que pueda estar realizando. Una vez que se emite el sistema informático, lo que sigue, luego de la evaluación, por supuesto, es emitir la resolución de inicio de procedimiento de cierre. Esta resolución estará motivada, por supuesto, tendrá que explicar y sustentar por qué han considerado a la partida 1 más antigua que la partida 2. Tenemos que retrotraernos a los inicios y los orígenes de las partidas matrices que pueden devenir en independizaciones posteriores para poder determinar qué partida es la más antigua. Efectuada esta evaluación, se emite la resolución correspondiente, se notifica a los titulares, a aquellos que puedan tener inscritos y puedan verse afectados, se publica en la página web y empieza el proceso de notificación. Desde la fecha de notificación, recordemos que el acto resultará eficaz para cada uno de los administrados que sean notificados. Y la notificación, por lo general, en la práctica, no se realiza el mismo día a todos los involucrados, ¿cierto? Porque podemos tener 5, 10, 15, 20 personas involucradas en un cierre por duplicidad de partidas. Hemos tenido casos que han sido más de 1000 copropietarios. Y por supuesto, las notificaciones no necesariamente van a realizarse en simultáneo en la misma fecha. Por lo que los 60 días se computarán respecto de cada titular registral en función a la fecha que cada uno de ellos fue notificado. Culminados los 60 días desde la última notificación al último titular registrado, eh, a la última persona que tenía algún derecho inscrito que pudiese verse afectado, a partir de ese momento, y corroborado que no se haya presentado ninguna oposición, el jefe de unidad registral emitirá el acto resolutivo disponiendo el cierre de la partida menos antigua y
de confirmarse la presentación de alguna oposición, generará la conclusión del procedimiento por haberse formulado oposición manteniendo ambas partidas abiertas. Como les comenté, es bueno recalcarlo, este procedimiento no tiene por finalidad emitir un pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los asientos inscritos. Un caso de partidas incompatibles, esta vez con el mismo ejemplo de la foto del departamento 200. En este caso, en la primera imagen vemos el mismo departamento 201 que se independizó, como ya habíamos comentado, en la ficha 23598 en el año 97, cuyo titular registral hasta esa fecha era Jorge Solano. Y en la imagen 2 tenemos el mismo departamento, independizados años más tarde en el año 2013, cuyo titular registral a esa fecha también era Jorge Solano. Pero en el interín de los años, tanto en la partida registral generada del 97 como en la partida registral generada del 2013, existió tráfico jurídico. En la del 97 existió una compra-venta el 2024 donde Jorge Solano le vendió a Claudia Ramírez y posteriormente Claudia Ramírez el año siguiente, el 2025, le vendió el predio a Zoila García. Y en el otro caso, en la otra partida del mismo departamento, Jorge Solano termina vendiéndole, haciendo una doble venta, a favor de Pedro Melgar en el año 2021 y Pedro Melgar hipoteca a favor del Banco de Crédito el 2021. En ese sentido, en este supuesto, estamos hablando del mismo departamento, pero sí existe una colisión de derechos y actos inscritos. Tenemos titulares registrales distintos, tenemos acreedores, en este caso por parte de la partida 2, no existe en la partida número 1, por lo cual hace inviable administrativamente poder darle una solución sin necesidad de un procedimiento de inicio. No podemos trasladar los asientos porque son incompatibles. En estos casos, se iniciará el procedimiento si los titulares registrales de la partida del año 2013 no se oponen, se cerrará esa partida, no se trasladarán los asientos ni de Pedro Melgar ni de la hipoteca a favor del Banco de Crédito y quedará abierta administrativamente el predio inscrito en 1997 a favor de la titular actual, que es Zoila García. Nótese que en este caso no hemos trasladado esos dos asientos. Y la pregunta es, ¿y esos dos asientos son ilegítimos? La respuesta es no. Con el procedimiento de cierre de partidas no se pierde la legitimidad del asiento. Lo que se evita, como se comentó desde un inicio, es que continúen inscribiéndose más actos sobre esta partida menos antigua. Pero los derechos inscritos, tanto de la transferencia como de la hipoteca, están legitimados. Y por ende, a nivel de sede judicial, podrá efectuarse las defensas correspondientes de ambos lados para poder determinar, si fuese el caso, el mejor derecho de propiedad. Pero administrativamente se ha dado una solución para evitar inscripciones posteriores en ambas partidas, manteniendo abierta como regla general, repito, existen excepciones, la partida de mayor antigüedad. Entremos ahora a la superposición de predios, es decir, dos predios distintos inscritos sobre la misma área geográfica. Por supuesto, a nivel gráfico. ¿Y por qué lo menciono a nivel gráfico? Porque en la realidad física el terreno va a ser único, el área física de la Tierra va a ser única, pero a nivel de derechos, a nivel de contratos, a nivel de documentos técnicos, existen dos propiedades que ocupan la misma área, sea total o sea parcial. En el ejemplo podemos ver un predio de mayor extensión, bordeado de color azul, inscrito en la partida 01137011. Y posteriormente podemos ver uno de color rojo de menor tamaño que abarca parte del predio de mayor extensión, pero si se dan cuenta, todo el polígono de color rojo se encuentra dentro del polígono de color azul. Eso quiere decir que el predio que se encuentra en la partida 011775256 se superpone totalmente con el ámbito inscrito en la partida 011370111. Vamos a
analizar un poquito las titularidades y actos inscritos en estas partidas para efectos del ejemplo. La de color azul corresponde a la parcela 7 del Fundo del Sol, en el distrito de Los Olivos, que a su vez se independizó de la 11005687 en mérito a un título de 1975. Y el titular actual es Rafaela Paredes Chávez y Ángela Paredes Chávez. El caso del polígono de color rojo, tenemos que la partida 1177256 corresponde a la inmatriculación del predio ubicado en el Jirón 2 de Mayo 135 en Los Olivos, en mérito a un título posterior del año 2009. Es decir, la técnica registral en este segundo caso falla al no advertir la preexistencia de un predio ya inscrito sobre el área que luego, el 2009, es objeto de inmatriculación. Lo correcto, en función al principio de especialidad y de impenetrabilidad, era que se pudiese haber detectado que sobre esa área ya existía un predio inscrito y por ende el registrador de la época haya podido advertir en función al informe del área de base gráfica registral que no procedía la inmatriculación por ya existir un predio. Pero por las diversas circunstancias comentadas en la exposición hace un momento, sobre todo sobre la existencia antigua desde 1888 del registro de propiedad inmueble, esa deficiencia sucedió y se terminó inscribiendo este predio de color rojo sobre un área ya inscrita, cuyo titular es la sociedad conyugal conformada por Pablo Tobar Moreno y María del Castillo Cuadra. Eso quiere decir de que existe una incompatibilidad de derechos inscritos, por lo que la técnica registral será disponer el inicio de procedimiento de cierre del predio que se encuentra de color rojo por superponerse totalmente con el predio de color azul que resulta ser el de mayor antigüedad, que es como lo pueden ver en el extracto de la resolución. Posteriormente habrán las notificaciones, esperará el plazo de los 60 días, si hay oposición se concluirá y ambas partidas estarán abiertas. Si no versa oposición, se concluirá con el cierre de la partida de color rojo y prevalecerá abierta única y exclusivamente la partida de color azul. Otro caso de duplicidad de predios con partidas incompatibles, pero esta vez la superposición no es total, la superposición es parcial. No todo el predio está dentro del polígono de mayor extensión, sino que se tratan de dos lotes colindantes que por algún error al momento seguramente de la elaboración de los planos, en la etapa de independización de los lotes, se generó una superposición. Tenemos una partida, la 60001788, y otra partida, la 60001722. Si vemos la primera, la que se encuentra de color azul, corresponde al lote 16 de la lotización El Fundo Pacasmayo en Chancay, que se independiza de una partida X, que es la 08001578, en 1980 a las 10:30 de la mañana. La segunda partida es el lote contiguo, es el lote 17, el otro era el 16, de la misma lotización, y su matriz, su partida matriz también es la misma. Como pueden ver, la partida de donde se independiza es la misma. Lo presentaron el mismo día. Qué curioso. Lo presentaron ambos el mismo día. Pero uno lo presentaron a las 10:30 de la mañana y el otro lo presentaron a las 9:35 de la mañana. En estos casos el reglamento también se ha puesto en un supuesto. Por lo general, cuando hablamos de partida más antigua, lo común es ver varios años de diferencia entre la apertura de la primera partida contra la segunda partida que resulta ser la de menor antigüedad. Lo común es varios años de diferencia. Pero también existen supuestos, como les comenté, sobre todo en habilitaciones urbanas o independizaciones, donde los lotes que se independizan de la misma matriz pueden eventualmente presentarse incluso el mismo día. Pero el procedimiento registral también ha previsto una regla especial para aplicar la hora de presentación del minuto y segundo en el que se presente el acto. Y el procedimiento registral, ¿qué partida prevalece en estos casos? La que se presentó primero al diario.
Es decir, más antigua será considerada la que se presentó, el título que se presentó a las 9:35 de la mañana, el título que se presentó a las 10:30 de la mañana. Por ende, como pueden ver en la parte resolutiva de este ejemplo, la partida respecto de la cual se debe iniciar el cierre es de la partida menos antigua. ¿Qué tenemos en los casos como un resumen de las duplicidades de partidas, principalmente en el caso del registro de predios? Ya como conclusión de este procedimiento, que las duplicidades de partidas, tanto en el registro de predios, que es el más común o donde mayores complicaciones solemos tener con las incompatibilidades, se dan por un defecto en la técnica registral aplicada en virtud del principio de especialidad. Otra conclusión a la que podemos arribar es que la superposición total o parcial de áreas inscritas en distintos predios se va a dar únicamente en el registro de la propiedad, por cuanto no existe superposición en el registro, por supuesto, de vehicular, de personas naturales, de personas jurídicas, pero sí existe duplicidades. Por regla general, se busca el cierre de la partida menos antigua y dentro ya del procedimiento de duplicidades con inscripciones incompatibles, se requiere primero disponer el inicio de procedimiento de cierre, notificar a los titulares registrales y aquellos cuyos derechos se puedan ver afectados, publicar en la página web para que cualquier interesado distinto a los notificados pueda formular oposición y, esperando los 60 días hábiles desde notificados, se pueda emitir el acto resolutivo que concluye con el cierre administrativo de la partida más reciente o, de lo contrario, manteniendo ambas partidas abiertas en caso se formule oposición. Repito que el procedimiento de cierre de partidas no tiene por finalidad emitir un pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los asientos inscritos. Este es el tema de duplicidad de partidas que les quería comentar. Vamos a entrar de forma mucho más resumida, en realidad, a la regularización de asientos sin firma, que es otro procedimiento que se lleva a cabo a nivel administrativo, que no involucra el procedimiento de calificación registral, pero está muy ligado a este, puesto que ante la existencia de un asiento sin firma, durante la calificación registral puede generar la suspensión del procedimiento de calificación porque el registrador necesita tener información de si ese asiento que en su momento, por alguna deficiencia, no fue firmado, realmente fue inscrito o no para poder determinar si el acto que está calificando va a tener o no acceso al registro. Por poner un ejemplo, tenemos un asiento sin firma donde el titular registral es Gianfranco Javich y al registrador el día de hoy le llega una transferencia de Gianfranco Javich a favor de Pepito Pérez. Cuando el registrador verifica la partida y no ve que el asiento está firmado, no tiene la certeza de que Gianfranco Javich realmente es el titular registral inscrito en esa partida y por ende tener la facultad para poder transferir e inscribir la segunda transferencia a favor de Pepito Pérez en función al tracto sucesivo que exige, por supuesto, el procedimiento registral. ¿Qué casos tenemos? Tenemos que el artículo 50 del Reglamento General de los Registros Públicos regula que el asiento registral debe contener, entre otra información que es el extracto y resumen del acto que se ha inscrito, debe tener la autorización del registrador responsable de la inscripción, utilizando cualquier mecanismo aprobado por el órgano competente que permita su identificación. ¿Qué quiere decir ello? En sencillo, que todo asiento registral debe contener la firma del registrador que calificó el acto y que le dio pase para su inscripción. Sin embargo, se advierten casos en los que uno o más de estos asientos que conforman la partida registral no se encuentran suscritos por el registrador. En estos casos, lo que se tiene que hacer es verificar en el título archivado si consta la anotación de inscripción y si ésta se encuentra suscrita. Y retomando un poco, para poder diferenciar el asiento del título archivado, sí me gustaría
explicarles un poco cómo funciona. Sé que lo han tocado seguramente en las clases anteriores, ya el procedimiento de calificación registral. Dentro del procedimiento de calificación registral, el título, el documento que va a dar mérito a la inscripción es presentado a través de las oficinas de diario, que es la ventanilla de diario, para su calificación registral. Esta llega al registrador, el registrador evalúa los documentos que contienen el acto inscribible, determina si procede o no su inscripción. Y de proceder, extiende el asiento de inscripción. ¿Qué es el asiento de inscripción? Es el extracto, resumen de los actos más relevantes que contienen el acto inscribible en los documentos presentados y que conforman la partida registral. Al inicio de la exposición hablábamos del principio de especialidad por el cual para cada bien se abre una sola partida y en él se inscriben todos los actos, ¿cierto? Pues bien, uno de los tantos actos que se inscriben sobre una partida registral es el asiento registral, ¿no? Cada asiento registral contendrá principalmente un acto registral. Y ese acto registral inscrito, ese asiento inscrito tiene un respaldo. El respaldo es los documentos que se presentaron para dar mérito a esa inscripción. Y esos documentos, en el caso peruano, porque en distintos países de Latinoamérica la figura es distinta, en el caso peruano, esos documentos se archivan, es decir, la propia entidad, la SUNAR, los mantiene en custodia y los denomina títulos archivados. En ese sentido, la SUNAR, además de publicitar el asiento registral, también conserva, custodia y publicita el título archivado, que no es otra cosa que los documentos que dieron mérito a la posibilidad de ese asiento registral. Pues bien, cuando un asiento registral no está firmado, lo que nos dice la regla del artículo 50 es que todo registrador debió firmar este asiento, pero eventualmente por alguna circunstancia no se materializó. Lo que debe efectuarse es primero verificar si existe la anotación de inscripción suscrita. Esta anotación de inscripción es la última página que se guarda conjuntamente con el título archivado. A los documentos que se presentan se le anexa la anotación de inscripción que contiene los actos que se han inscrito y la firma del registrador. Si contiene la anotación suscrita, lo que se procederá en este caso es a extender un asiento de regularización. Es decir, se designa a otro registrador para que pueda firmar ese asiento sin firma con la certeza de que se cuenta en el título archivado con la anotación de inscripción donde el registrador de aquella época ha dado fe de que efectivamente ese acto accedió al registro. Entonces, el nuevo registrador que se designa tiene la certeza de que ese acto efectivamente ingresó. ¿Y por qué hablamos de certeza? Porque la técnica registral, no actualmente por supuesto, cuando nos encontrábamos con asientos registrales que se inscribían en tomo, es decir, en unos libros físicos a mano, y luego en fichas registrales que eran a máquinas de escribir, no se tenía la tecnología del momento para poder editar, modificar, borrar el proyecto de asiento. En ese sentido, cuando se proyectaba el asiento registral, el tomo, no había forma de borrarlo. En la ficha también podías empezar a proyectar el asistente registral, empezaba a proyectar el asiento en la ficha y eventualmente sucedía alguna circunstancia que dicho proyecto no terminaba en un asiento y el registrador consideraba que no debía inscribirse. En aquella época lo que se establecía era que se deje constancia, por supuesto, de esa situación, pero en algunos casos no se dejó constancia de la misma. O por otros motivos, podría sí tratarse de un asiento que accedió al registro, pero al registrador, por determinado motivo, se le pasó poder firmar el asiento. En ese sentido, para eso sirve la anotación de inscripción, para tener certeza que el acto realizado hace muchos años atrás, décadas atrás, eventualmente por un registrador que a la fecha no se encuentra, pueda regularizarse a través de la asignación de la regularización a otro registrador que con la certeza de la anotación de inscripción pueda regularizar este asiento.
¿Y qué pasa si la anotación de inscripción no se encuentra firmada o no se encuentra en el título archivado? En esos casos, lo que se tiene que hacer es oficiar al notario o al funcionario o autoridad que corresponda, es decir, que presentó el título al registro, para que pueda proporcionar al registro el original o la copia certificada de esta anotación de inscripción firmada por el registrador, para que nuevamente se pueda tener esa certeza que estábamos conversando y se pueda regularizar. En la práctica, en la realidad, es poco probable, es bastante complicado poder obtener el duplicado de una anotación de inscripción cuando el documento no ha sido presentado por el Poder Judicial, por un funcionario de una entidad administrativa o por el notario. Si se trata de actos que no fueron presentados por alguno de estos tres funcionarios, es muy difícil poder obtener el duplicado o el original de la anotación de inscripción porque estaríamos ante el escenario de que el administrado, el usuario, tendría que haber guardado durante N años el duplicado de esta anotación de inscripción. Sumado al hecho de que en el caso que efectivamente la tuviese, la administración entraría en la problemática de poder tener certeza si ese documento presentado por el ciudadano es auténtico o no lo es. En ese sentido, hay una complicación real cuando la anotación de inscripción no se encuentra en el archivado y no tenemos un funcionario a quien podamos oficiar. En el caso del notario, en el caso del Poder Judicial, en el caso de funcionarios de entidades administrativas, la situación es distinta, mantienen eventualmente acervos documentarios donde vamos a poder encontrar la anotación de inscripción, nos la van a trasladar formalmente y vamos a tener plena certeza de que es un traslado por una entidad o un funcionario competente para que podamos aplicar el procedimiento de regularización de un asiento sin firma. Algunos ejemplos de casuística, como les comenté anteriormente, años atrás las inscripciones se efectuaban en tomos a mano. En la parte de la izquierda de color rojo pueden verificar que donde debería haber estado la firma y sello del registrador no se encuentra, el asiento concluyó sin firma, pero en el título archivado en la anotación de inscripción sí podemos ver en la anotación que se registró la venta a favor de Ignacio Guamán Vázquez y señora, y está el sello y firma del registrador. En ese sentido, procede la regularización al amparo del artículo 71. En caso no pudiera obtenerse el documento que contenga esta anotación de inscripción, como les comenté, no procede la regularización y el usuario lo que puede solicitar es volver a calificarse o solicitar que se vuelva a calificar el título como si se tratase de una nueva presentación. En el caso que pueden ver en la casuística, tanto el asiento de inscripción que está en la parte derecha a mano no contiene el asiento del registrador y en la parte izquierda la anotación de inscripción que se ubicó del título archivado, si bien estaba tipiada, tampoco contiene la firma del registrador. ¿Por qué es importante poder regularizar estas situaciones? Muchos estarán pensando, pero estamos hablando de inscripciones de hace 40, hace 50, hace 60 años, que eventualmente ya no tienen una afectación real sobre los demás derechos que se hayan podido ir inscribiendo en el interín de los años. Efectivamente, existen situaciones en las que eventualmente la existencia del asiento sin firma en su momento a la actualidad no afecta el tracto de las transferencias para efectos de tráfico jurídico de las partidas registrales de los predios. Pero a nivel de publicidad, el certificador que emite publicidad de las partidas registrales no puede emitir publicidad registral de un asiento sin firma. En ese sentido, empieza la primera traba, que aun cuando no afecte el tráfico jurídico respecto a la titularidad del predio, no podemos emitir publicidad certificada de un asiento registrado sin firma, primer inconveniente para los administradores. Inconveniente que el asiento sin firma sí afecte la posibilidad del tráfico jurídico, con lo cual el nuevo registrador que evalúa la transferencia efectuada entre Gianfranco Javich y José Pérez no lo pueda realizar porque advierte la existencia de un asiento sin firma
el cual no se encuentra regularizado y por ende suspende la calificación registral. Ingresando ya al último procedimiento que quería tocar en estas 2 horas que se me permitió conversar un poquito con ustedes, es la reproducción y reconstrucción de título archivado. Vamos a procurar hacerlo bastante breve para poder absolver algunas de las preguntas que puedan tener. Recordemos, el título archivado, en el caso peruano, bajo los procedimientos peruanos, el sistema registral peruano, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos mantiene en custodia la partida registral, que está compuesta por una serie de asientos que constituyen los distintos actos inscribibles, pero además custodia y publicita los documentos que fueron presentados para que se inscriban cada uno de estos actos, que se denominan títulos archivados. Este título archivado, como les comenté, forma parte del archivo registral y está ordenado cronológicamente en función a la fecha que fue presentado para su inscripción. ¿Qué contiene el título archivado? En principio, de color verde, el formulario de solicitud de inscripción, que contiene, por supuesto, la rogatoria del acto inscribible y los datos del presentante, los documentos en los que se fundamenta inmediatamente la inscripción, como ejemplo tenemos un parte notarial, y la anotación de inscripción que tanto estábamos hablando hace un momento, firmada por el registrador una vez que el acto fue inscrito. Sucede que cuando un servidor o funcionario, y esto lo establece el artículo 122 del Reglamento General de los Registros Públicos, cuando un servidor o funcionario advierte la pérdida o destrucción total o parcial de un título archivado, es decir, que los documentos que dieron sustento al asiento registral por el pasar de los años se extravían o eventualmente se deterioran, esta situación se tiene que poner en conocimiento al gerente registral. En aquella época se denominaba gerente registral, hoy es el jefe de unidad registral, para que pueda verificarse la pérdida o la destrucción, si fuese el caso, del contenido del título y oficiar al notario, autoridad judicial, administrativo u otro, para poder ubicar el documento matriz que dio origen al parte notarial en el caso del ejemplo, para que podamos reconstruir el documento. Se advierte que un título se ha extraviado totalmente. Imaginémonos que el título archivado se ha extraviado totalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, comprobar que se ha dado la pérdida o destrucción total o parcial del título archivado. Hemos comprobado que se perdió totalmente. Luego tenemos que verificar el asiento de presentación, que no es otra cosa que verificar en el diario que el título aparentemente perdido o destruido realmente tuvo una presentación en el registro. Corroboramos que efectivamente hubo una presentación con el título 2015 del año 1975 y corroboramos que efectivamente ese título generó una inscripción. Segundo dato relevante, que el título haya generado una inscripción. ¿Y por qué es importante saber si el título generó una inscripción? Porque si voy a reconstruir los documentos que fueron presentados para la extensión del asiento registral, tengo que asegurarme de que esos documentos realmente dieron mérito a una inscripción. De lo contrario, los documentos presentados no tendrían por qué formar parte del título archivado. El título archivado solo contiene documentos que dan mérito a las inscripciones. Todo documento que se presenta con un título que no llega a tener acceso al registro se devuelve al administrado. Por ende, respecto de títulos que no ingresaron al registro, no existe un procedimiento de reconstrucción de dicha información más allá del formulario de solicitud de inscripción y de las esquelas de observación y tacha que pueda haber generado el registrador para mantenerlo en el acervo documentario, porque el archivo registral está compuesto por títulos archivados que dieron mérito a las inscripciones, pero también por aquellas solicitudes de inscripción que fueron denegadas en el ámbito de la calificación registral. Para el caso que nos aboca, estamos dentro de un procedimiento de reconstrucción donde vamos a reconstruir documentos que dieron mérito a una inscripción, por ende es importante poder verificar dicha situación. Una vez verificados estos 3 presupuestos, se cursa oficio al notario, autoridad judicial, administrativa, a quien pudiese tener
en su poder la matriz o duplicado de la información que requerimos para poder reproducir este título. Establecemos un plazo de 30 días para que la notaría, el Poder Judicial, la Fiscalía, distintas entidades administrativas nos puedan dar respuesta. Si tenemos respuesta favorable, con esto habremos culminado el procedimiento de reproducción, es decir, habremos tenido la información, por poner un ejemplo, de la escritura pública que se perdió, y nos es fácil poder corroborar que la información que se nos proporciona es la que realmente dio mérito a la inscripción porque podemos corroborar las fechas con el asiento de presentación, tenemos la información del asiento de inscripción donde se cita la parte más relevante del acto que se ha inscrito y además se cita el documento que dio mérito a esa inscripción. Entonces, podemos corroborar que el documento sea el mismo, que la fecha sea el mismo, que los contratantes sean los mismos, que el monto de la transferencia eventualmente, que es un dato relevante, sea el mismo, y con ello podemos generar la reproducción del título archivado. ¿Cómo se genera esta reproducción? Mediante una resolución del jefe de unidad registral que sustenta todos los motivos que acabo de exponer y dicha resolución dispone que se incorpore esa nueva documentación presentada por aquella persona o funcionario que tenía en su poder la matriz al título archivado en reemplazo del documento que se ha extraviado o perdido. El título puede estar perdido total o parcialmente, o puede ser reproducido total o parcialmente. Imaginémonos que eran dos escrituras públicas, respecto de una encontramos la información y de la otra el segundo notario no nos responde. Bueno, podemos ir reproduciendo la primera escritura pública y nos quedará pendiente la segunda escritura pública. Con este procedimiento obtenida la información culmina el procedimiento de reproducción y si no se logra reproducir el título, lo que tenemos es una segunda etapa, la etapa de reconstrucción. No logramos la reproducción, oficiamos al notario, tratamos de ubicar el documento, no se pudo. Bueno, ¿qué es la reconstrucción? La reconstrucción en realidad es continuar con el procedimiento, pero abrir las posibilidades para que incluso los mismos ciudadanos puedan presentarnos los documentos que dieron mérito a la inscripción. Se inicia el procedimiento de reconstrucción, también es mediante una resolución del jefe de unidad registral, pero esta vez el plazo para poder obtener estos documentos es de 6 meses desde la fecha que se expide el acto resolutivo. Se publica el procedimiento a través de un aviso virtual en la página web para que todos puedan tener conocimiento y básicamente el registro espera que se pueda proporcionar esta información en los siguientes 6 meses. De obtenerse la información, se concluye el procedimiento reproduciendo, por supuesto, el título, haciendo las mismas verificaciones que comenté hace un momento para tener certeza de que el documento presentado y que va a ser incorporado al título archivado realmente es el que dio sustento a la extensión del asiento de inscripción. Y de lo contrario, se concluye el procedimiento por vencimiento del plazo. Es importante tener en cuenta que la conclusión de este procedimiento no implica que si en un futuro se logra obtener la información, no se pueda reproducir el título. Sí se puede hacer, el plazo se vence respecto de dicho procedimiento, pero en cualquier momento en el futuro, con la información sustentatoria, se puede volver a reiniciar y reproducir el título archivado, que es el objetivo finalmente de este tipo de procedimientos. Para culminar, ya en la actualidad, respecto al procedimiento de regularización de asientos sin firma, así como el de reconstrucción de títulos archivados y partidas registrales, que no ha sido materia de la exposición porque es un procedimiento un poquito más complicado, pero sigue las reglas del título, debemos tener en cuenta que a partir del año 1997, la SUNAT empieza un proceso de tecnificación. Y con esta tecnificación, la forma de generar los asientos de inscripción varía radicalmente. Les comenté que inicialmente los asientos se generaban en tomos a mano, posteriormente se pasaron a fichas móviles, es decir, un cartón cuadrado en el que se tipeaban a máquina los asientos, pero luego a partir de 1997 se genera el asiento electrónico, es decir, los asientos ya no se generaban a nivel de soporte físico papel, que debamos archivar en un repositorio físico, sino que el asiento electrónico se genera
a través de la firma electrónica del registrador, se tipeaba en un sistema que es el sistema de información registral, que es muy similar a un Word que se genera el asiento. Este se graba, una vez grabado se le aplica la firma electrónica y se guarda en un repositorio digital, en un servidor. En ese sentido, a partir de 1997, 98, 99, paulatinamente, ya a partir del 2000, no vamos a encontrar, salvo casos muy aislados que hayamos tenido algún problema con el componente informático del hardware donde se almacenan estos asientos electrónicos, no vamos a tener casos de pérdidas de partidas registrales, porque no existe un elemento físico, papel, que pueda ser objeto de pérdida, destrucción o deterioro. Por supuesto que los archivos digitales guardados en soportes informáticos o discos duros pueden perderse, pueden deteriorarse, pero la posibilidad es menor y con un adecuado mantenimiento, prevención y seguridad, estas circunstancias no se deben dar y no se vienen dando, por supuesto, en el registro. En el caso de los títulos archivados, eso es en el caso de los asientos de la firma electrónica. En el caso de los títulos archivados, es decir, los documentos que se presentaron para que el registrador los evalúe y determine la procedencia o no de su inscripción. A partir del año 2014 se crea una plataforma denominada SIT-SUNAR, Sistema de Intermediación Digital. Y ya en los últimos años, con mayor intensidad en el momento de la pandemia y pospandemia, la gran mayoría de actos que se presentan al registro hoy en día, y sobre todo la totalidad de los actos que implican presentaciones de partes notariales al registro, se presentan a través de dicha plataforma en formato digital. Es decir, todo documento que ingresa al registro vinculados a actos contenidos en partes notariales entran digitalmente, no entran en soporte papel. No, el registro ya no recibe documentos en soporte papel. Por ende, cuando se archivan, no hay soporte papel físico que archivar. Lo que se archiva es un título electrónico. Y el registrador, a la fecha, en la totalidad de los casos, firma electrónicamente y los que ingresan por SIT, además de electrónicamente, los firma digitalmente. Por ende, tanto el asiento registral que conforma las partidas a partir de a la fecha, como los títulos archivados, que son los documentos que sustentan la inscripción, ingresan de forma digital, en la mayoría de los casos, porque existen documentos que aún ingresan en soporte físico que no son partes notariales, como para poner un ejemplo, un formulario de regularización de declaratoria de fábrica al amparo de la 27157, que son documentos físicos, formatos físicos que se presentan al registro. Pero la tendencia es que en el mediano corto plazo procuremos que más del 99% de documentos puedan ingresar por la vía digital. Hoy estamos bordeando el 70% de documentos que ingresan en forma digital desde el inicio y todo el procedimiento se realiza de forma digital. Respecto del 33-34% que ingresan en físico, a la fecha, para evitar cualquier pérdida o deterioro y acelerar la calificación registral, a la fecha, estos documentos que ingresan aún en físico son también digitalizados por la SUNARPA al momento del ingreso. Es decir, el registrador, así el ingreso haya sido físico, tiene en su bandeja el documento en digital. ¿Ello qué permite? Que ante un eventual deterioro o pérdida del documento físico, la SUNAR ya cuenta con un respaldo digital al momento de la digitalización del mismo. Digitalización que se realiza, por supuesto, con el valor administrativo legal que establece la 2744 a través de un fedatario del procedimiento administrativo general que da fe de los documentos que visualiza y que tiene en su poder, porque él sí verifica el físico, contra el documento digitalizado para corroborar que se encuentra idéntico y en las mismas condiciones que ha sido digitalizado. Con eso, chicos, muchachos, finaliza mi exposición. De verdad que ha sido un gusto poder tener la oportunidad de haber coordinado con ustedes algunos temitas. Sé que es un tema bastante denso para poderlo ver sobre todo en una sola clase. Hay bastante casuística que existe sobre todo en el registro de predios y en el caso de las duplicidades, pero de todas maneras, muy encantado de poderles haber dado algunas
nociones sobre el tema. Tengo algunas Agradecemos al doctor Augusto preguntas. Javich Sí, por su adelante. exposición. Y a continuación vamos a pasar al bloque de preguntas. Para ello, nuestro expositor dará lectura de las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom y las irá absolviendo según considere oportuno. Adelante, doctor Javich. Puede usted Gracias. iniciar con la lectura de preguntas. A ver, vamos. Tengo bastantes preguntas. Vamos a ver. Vamos a iniciar con algunas de ellas. A ver, tengo una pregunta que indica Edison Gustavo Leiva. Dice, al anular una de las partidas por duplicidad incompatible, la parte que se vio beneficiada no puede alegar un pronunciamiento implícito del registro sobre su mejor derecho de propiedad y viceversa la parte perjudicada. El registro no le ocasiona perjuicio en caso se esté llevando a cabo un proceso de compra-venta. Como mencioné, estimado Edinson, en principio el registro no anula inscripciones. Es decir, la consecuencia del procedimiento registral no es cancelar la partida. Lo que va a hacer el procedimiento registral es determinar qué partida es la más antigua y cerrar la más nueva para evitar futuras inscripciones. A nivel judicial, por supuesto que ambas partes van a sustentar los motivos del por qué consideran tener mejor derecho de propiedad. Y entre ellos, seguramente la parte beneficiada con el cierre alegará que a nivel administrativo ellos son más antiguos que, que la partida abierta años o meses después. Seguramente será parte del procedimiento o del sustento de la demanda de la parte beneficiada con el cierre, es decir, de la partida que permanece abierta. También tengamos en cuenta de que eventualmente la partida que sí se cierra o que fue objeto de procedimiento de cierre, tal vez, son quienes ocupan físicamente el predio y será materia de sustento a nivel judicial que si bien ellos son posteriores en la inscripción, mantienen la posesión, pero la posesión del mismo. Pero recordemos que este procedimiento no, estos mecanismos no son parte de la evaluación a nivel administrativo porque el registro no emite un pronunciamiento sobre el fondo, sino lo que busca evitar es inscripciones posteriores como consecuencia de la inaplicación del principio de especialidad. Abigail Tomás Llamon nos consulta si en una duplicidad de partidas el fallo judicial es a favor de la partida más actual, por demostrarse la mala fe en la partida más antigua, ¿qué sucedería? Perfecto, perfecta pregunta. A nivel administrativo, imaginémonos que cerramos la partida más actual y permanece la más antigua, pero en el proceso judicial el juez determina que quien debe prevalecer con el mejor derecho de propiedad es el de la partida cerrada. En ese sentido, tengamos en cuenta que las disposiciones judiciales no son cuestionadas a nivel registral, es el juez quien ha valorado y ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo, por lo cual seguramente en la resolución del juez indicará procédase a la reapertura de la partida número tal y más bien dispondrá seguramente el cierre para evitar justamente la duplicidad nuevamente, dispondrá el cierre de la parte perdedora que en este caso sería la de la partida más antigua. ¿Esas situaciones se dan? Sí, efectivamente se dan porque, repito, como en el caso de la primera pregunta, la solución administrativa no ha evaluado el fondo del mejor derecho de propiedad. Por ende, no es que el registro haya actuado erróneamente y el juez haya tomado una decisión contraria al registro. No, el registro ha actuado en función administrativa de una regla, cerrar la partida de menor antigüedad menor, en contraprestación con la mayor antigüedad. Pero el juez, evaluando otros aspectos, sí se pronuncia sobre el fondo y puede decidir, por supuesto, una situación totalmente distinta. A ver, Sandra Manguayala Telles nos consulta si es posible que el registrador solicite documentos adicionales para determinar la partida más antigua. En el caso de duplicidad de partidas, la evaluación no la hace un registrador. La hace, como les comenté, el jefe de unidad registral. Es un procedimiento administrativo que no está dentro del ámbito de la calificación registral del registrador. Y esta información, importante la pregunta, se hace en función única y exclusivamente de los documentos que obran en el registro.
es decir, de la partida registral compuesta por sus respectivos asientos registrales, de los títulos archivados y de la información obrante en la base gráfica registral que la trabajará el personal de catastro, que son los ingenieros y arquitectos. Es más, existen muchos casos en los que los usuarios presentan planos para demostrar la duplicidad existente, pero esos planos no forman parte del archivo registral. Por ende, no pueden ser tomados en consideración para la evaluación de la eventual superposición que pueda estarse alegando. A ver, por acá tenemos Talía Fiorella Patricio Leiva. Cuando existe duplicidad de partidas con incompatibilidad por superposición de partida parcial y se dispone el cierre de una de ellas, ¿qué efectos jurídicos produce dicha medida respecto a la titularidad inscrita en la partida menos antigua? Perfecto. Tenemos una superposición parcial donde el predio menos antiguo tenía, por poner un ejemplo, talía 10.000 metros cuadrados, pero la superposición solo es respecto de 3.000 metros cuadrados. Y como es incompatible y es la menos antigua, de los 10.000 metros cuadrados se tendrán que cerrar 3.000 metros cuadrados. Eso quiere decir que el predio de 10.000 no se va a cerrar totalmente, la partida no se va a cerrar en su totalidad, sino se va a cerrar solo respecto de 3.000 metros. En esa circunstancia, lo tiene que establecer así la resolución, le indicará al registrador que va a hacer la anotación de que no se cierra la partida totalmente, sino de que se publicita de que el predio ha quedado reducido de 10.000 a 3.000 metros cuadrados porque existió un procedimiento de duplicidad iniciado y este predio resultó ser el menos antiguo. Por ende, la partida quedará abierta respecto de los 7.000 y cerrada respecto de los 3.000 que fueron materia de la evaluación por superposición. Bien, a ver, tenemos por acá otra pregunta. Melt Ángeles Peña Flores nos consulta, ante la modernización del sistema catastral mediante georreferenciación, ¿cómo debe proceder el registrador cuando la independización solicitada es técnicamente correcta según la realidad física, pero el título archivado de la partida matriz contiene errores de medición históricos? ¿Prevalece la exactitud técnica actual para evitar una futura duplicidad? Esta es una buena pregunta de calificación. Y es importante mencionar que el registrador y el proceso de calificación no tiene como función efectuar trabajo de campo. Ni el registrador ni el personal de base gráfica registral que le emiten el informe técnico al registrador indicándole si el predio o el polígono se encuentra superpuesto, se encuentra dentro del ámbito de la independización, se superpone con predios colindantes, coincide con el área, coincide con los ángulos, coincide con los vértices. Es decir, el trabajo del registro es estrictamente de gabinete. Y al ser un trabajo de gabinete, no existe la posibilidad de poderlo comparar contra la realidad física, porque el registrador no conoce y el ingeniero arquitecto de catastro no tiene la obligación, no es competencia de hacer una verificación in situ. En ese sentido, lo que prevalece es la información presentada. La información presentada que se adecue con nuestra base gráfica registral. Pero por supuesto van a existir circunstancias en las que la realidad física es totalmente distinta y mantener la realidad registral para lograr la inscripción lo que va a generar es que la realidad registral va a llevar un camino y la realidad física va a seguir un camino distinto. En ese sentido, sí existen mecanismos de calificación registral para poder corregir dichas situaciones. Es un proceso de calificación registral. Como ejemplo, tenemos la asignación de código único catastral, que puede inscribirse a través de un procedimiento establecido para ello y poder rectificar justamente estas áreas. Tenemos otro procedimiento que se llama rectificación por error de cálculo, también, y la rectificación, por supuesto, de áreas y medidas perimétricas, que son procedimientos que en este caso se llevan a través de la sede notarial para su presentación al registro. Estos tres procedimientos que acabo de mencionar son procedimientos de calificación registral y lo que van a buscar en común es que la realidad física siga el mismo camino que la realidad registral.
A ver, tenemos una pregunta de Paola Ochoa Vargas. Indica, en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el señor A acredita su posesión mediante una compraventa. Sin embargo, al iniciar la prescripción judicial, se advierte que existe una superposición con el lote B. No obstante, el señor B reconoce expresamente la posición que ejerce el señor A y lo declara mediante declaración jurada. En ese contexto, ¿cómo se debe resolver la situación en el ámbito registral? Perfecto. Les comenté que en el procedimiento de duplicidad de partidas la regla es el cierre de la partida más antigua, pero el caso de las prescripciones es justamente una de las excepciones. Tenemos un predio que se encuentra inscrito desde 1980, por poner un ejemplo. Y fresquito, el año 2025 se efectúa una prescripción sobre ese predio en el que se emplaza a los titulares registrales de aquellos años. En el caso de la consulta que hacen, imaginémonos que además del predio de 1980 había otro superpuesto encima de 1990. Perfecto. El abogado de la parte prescribiente, muy conocedor del derecho registral, hace una búsqueda catastral, verifica la superposición existente y en lugar de emplazar solo al del predio A, emplaza a los dos, al del predio A y al del predio B superpuesto. En ese sentido, su prescripción judicial va a ser sobre el área superpuesta tanto respecto de la partida A y de la partida B. Por ende, los titulares registrales de ambas partidas han sido válidamente emplazados. Con lo cual, a nivel registral se va a inscribir la prescripción a nivel de independización para evitar justamente una duplicidad. Es decir, el registrador independizará del predio A la porción de terreno a ser prescrita y del predio B la porción de terreno a ser prescrita. Y la superposición entre ambos predios, entre el A y el B, seguirá su camino. Pero respecto del área independizada, no tendrás el problema de la prescripción porque se prescribió contra los dos titulares registrales. Esas son las preguntas que tengo. Nuevamente, gracias por su paciencia. Un placer haber podido compartir, chicos, con ustedes. Espero que Cátedra Sunar les agrade mucho. Les deseo muchos éxitos en su vida estudiantil, que entiendo que ya están prácticamente culminando. Muchos éxitos también en su vida profesional.